Televisa presenta. Como usted sabe, en la mesa de pros y contras tenemos una temporada, la temporada del análisis de las campañas políticas, de los recorridos, de las propuestas, de las cosas serias, las cosas chuscas que suceden alrededor de las campañas políticas. Estamos en Sonora y en el resto del país viviendo pues una intensa campaña, un proceso intenso en el que todos de alguna forma estamos inmersos, tanto los medios de comunicación como la propia sociedad, incluso aquellos a los que dicen que no les gusta para nada la política, aquellos que dicen que les caen gordos los candidatos y en más de una ocasión no les falta razón. Sin embargo, habrá que ponerles atención por una razón muy sencilla: son los que nos van a gobernar. Uno de ellos va a llegar a la presidencia de la República, al Senado, a la alcaldía, y estarán ahí para que hagan su trabajo, estarán ahí para que nosotros como sociedad les exijamos y señalemos cuáles son las deficiencias que están teniendo sus gobiernos, si acaso las tienen. Y si tienen aciertos, pues que bueno, habrá que señalarlos también, pero sobre todo los errores. Por eso esta mesa de pros y contras está en este proceso de elecciones 2018 y comenzamos. Hoy hay invitados. Le comento también que en esta ocasión vamos a dividir el contenido de la mesa de pros y contras en dos partes. En la parte de mis compañeros, colegas, invitados de esta noche en la mesa de pros y contras de los miércoles, y en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace algunas horas al candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón. Sobre esos dos temas nos vamos a ir en esta mesa de pros y contras. Les recuerdo que esta mesa, la de los miércoles, se retransmite también en la red estatal de Televisa Sonora todos los sábados a las 9 de la mañana. Voy a recibir a mis invitados. Gilberto Armenta es columnista en varios medios de comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Gilberto? Bien, siéntate. Sí, el mensajero.mx también. El mensajero.mx, así es. Trabajo en redes. En redes, un trabajo intenso en redes que lo hemos visto desde hace ya buen tiempo. Así es. Sí, y le has puesto mucha galleta. Daniel Sánchez Dórame, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Pásate para acá. Daniel Sánchez Dórame es corresponsal de Excelsior, de Grupo Imagen, y corresponsal de la agencia EFE en esta parte del país. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido. He procurado y espero estarlo consiguiendo, invitar a la mayor cantidad posible de colegas a esta mesa cuando la coyuntura me lo permite, y sobre todo a la mayor variedad de perfiles, de puntos de vista, porque hay quienes opinan de opiniones muy encontradas muchas veces de lo que está pasando en este país. El país está en marcha, el Estado está en marcha, pero las campañas también, y a veces yo no sé qué tanto ayudan a la buena marcha del país y del Estado, o qué tanto contaminan esa vida cotidiana de la gente. Tú, Daniel, por ejemplo, has estado en tus recorridos como corresponsal en muchos puntos del Estado. Tú también lo has hecho, Gilberto, has estado recorriendo el Estado con tus coberturas. Y por eso es importante recoger en esta ocasión lo que ustedes ven en la calle. Si lo que ven en la calle es lo que realmente se refleja en el discurso o en las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular. Porque muchas veces, y lo sabemos, ellos actúan como si supieran absolutamente todo lo que necesita la gente, ¿no? Como si le leyeran la mente a la gente muchos candidatos, pero a veces no es así. ¿Tú cómo ves, Dani? Pues fíjate que muy buenas noches al auditorio, buenas noches, colegas. Buenas noches. Como tú lo dices, ¿no? De pronto el discurso difiere mucho cuando lo ves a través de la televisión, cuando lo ves a través de los debates, a cuando lo vives en las campañas políticas. A través de mi trabajo he tenido la suerte de estar en todos los eventos, todas las giras de los presidenciables, menos en la que hizo Andrés Manuel López Obrador en el noroeste del estado, porque físicamente era imposible estar en todos esos sitios. El Sonora es muy complicado el tema de logística porque es muy grande el estado. Y ese es un tema que muchas veces no entiende la gente del centro del país, que son muy vastas las distancias de pronto acá, y que, por ejemplo, en el tema de cuando se hizo esa gira de Andrés Manuel, en la que utilizó un avión y que fue muy polémico, pues era imposible que llegara desde Sonoita hasta Nogales,
y por ese motivo el único evento en el que no me ha tocado estar físicamente es justamente en este. Sin embargo, en esta campaña otro de los temas es que los candidatos han estado solamente en Hermosillo, salvo Andrés Manuel, que él sí ha recorrido desde el norte hasta el sur del estado. Los demás han estado solamente en Hermosillo. Me refiero a José Antonio Meade, me refiero a Ricardo Anaya, que en una ocasión ha visitado Sonora, y ahora a Jaime Rodríguez el Bronco, que hoy justamente hace su primer gira durante la campaña. Él sí estuvo en intercampañas acá en Sonora, sí, acá y también ahí estuvimos con él, ¿no? Bien, ¿Meade no estuvo en Obregón? No, estuvo en Hermosillo. En Hermosillo solamente, sí, hasta el momento. Ninguno, el único que ha recorrido todo el estado es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Lo que pasa. Bueno, ¿tú cómo ves esto? ¿Se refleja, Gilberto, lo que el candidato dice con lo que se ve en la calle, lo que se puede recoger, incluso en los propios mítines, porque ves la gente puede no saber a lo que va? Así es, han sido interesantes las giras de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en ese recorrido, como bien dice Daniel, por todo Sonora, lo ha recorrido de municipio a municipio, pero sí hay algunas cosas que sí coinciden con lo que él viene proponiendo, con lo que él viene manejando, pero hay otros temas en los que nosotros hemos visto, Sergio, que el sentir de la ciudadanía es distinto a lo que manejan en sus discursos. Lo que la gente reclama o lo que la gente pide cuando tiene contacto con ellos no es propiamente lo que ellos luego manejan en su discurso. Por ejemplo, te comento, me tocó a mí estar con Andrés Manuel en su gira por el sur del estado cuando estuvo con los yaquis. A él le sorprendió, me tocó estar en Belén Pitaya con la comunidad yaqui, y le sorprendió mucho a Andrés Manuel las peticiones que le hicieron los yaquis, que eran distintos al panorama que él llevaba en mente. A las tarjetas que a él le habían pasado. Así es, fue distinto, no pudo dar una respuesta concreta ahí, y de hecho no pudo darla ni en su segunda visita, cuando viene y trata de signar acuerdos con ellos, con la comunidad yaqui, que quedaron en el aire prácticamente lo que los yaquis les pidieron, entendiendo que ellos siempre se han manejado como una nación dentro de otra nación. Las peticiones que hacen pues no van de la mano con lo que el resto de la comunidad, al menos aquí en Sonora, le solicitó. En ese sentido sí hubo sorpresas. Me tocó estar con él también en Moctezuma, en Nacosari, en Cananea, para hablar luego del tema minero también. En Cananea no se reflejó cómo se maneja el apoyo de los mineros. Yo no miré un grupo mayor a 30 o a 40 mineros que son del círculo cercano a Napoleón Gómez Urrutia, acompañándolo con él ahí en Cananea. Hablan de que hay un gran apoyo minero, pero es generalizado, es mediático ese tema del que ellos hablan, porque en el evento en Cananea, Sergio, se vio algo muy distinto en cuanto a los mineros en sí. Bien, escuchaba a Rogelio Díaz Brown, el coordinador de campaña de Meade aquí. Decía que bueno, que Meade estaba ya en los primeros lugares de preferencia aquí en Sonora. Sin embargo, bueno, ya lo hemos, todos lo hemos constatado. El que ha recorrido, hablando de los candidatos presidenciales, la mayor parte del estado es Andrés Manuel. Así es. En esta y en las anteriores. Así es. En esta y en las anteriores. Así es. Es interesante, fíjate, ahí el tema del posicionamiento de José Antonio Meade como campaña aquí en Sonora. Desde lo que yo he visto, Sergio, que vengo, igual que Daniel, vengo siguiendo todas estas giras, todo este proceso electoral, yo veo un crecimiento. Tal vez hizo falta más tiempo en esta campaña. Si hubiese sido como en procesos anteriores, donde eran 1 mes o 2 meses más de campaña, tal vez podríamos estar hablando de un empate técnico o en algún momento muy cercano a que se crucen las dos líneas. ¿Alguno de los dos hubiera alcanzado a Andrés Manuel? Porque tiene que darse una combinación y lo comentamos con Juárez Cisneros, presidente del Comité Nacional del PAN aquí. Para que pueda darse ese empate, del PRI, perdón, sí, tiene que darse una combinación. Tiene que bajar Andrés Manuel y tiene que subir José Antonio Meade. Si hubiera más tiempo, tal vez se hubiera dado ese proceso. Ha sido creciendo. Pero no da. Pero no da ahorita. Sin embargo, es un repunte constante bajo, Sergio, hay que reconocerlo, no suficiente. Sí. Se está apostando todo a la estructura del PRI para el día D, se está apostando todo a lo que suceda el domingo 1 de julio, lo que suceda la noche previa, que es cuando se hacen todos los preparativos, y pues podría darse una sorpresa. Hablan de que podría darse una sorpresa, pero sí, los preparativos para las casillas y los
grupos de todos los partidos que van a cuidar las casillas. Las 3 coaliciones dicen tener bien organizado ese aspecto. Vamos a ver qué sucede ahorita. De momento, las encuestas y lo que se ve, pues no da mucho como para suponer que vaya a repuntar. Estos recorridos, a ver, en el caso de Sonora, el norte de la República Mexicana tiene una situación muy distinta, la calidad de vida, la actividad económica es muy distinta a la del centro y sur del país, entonces allá podemos encontrarnos que fácilmente se recorre un estado, tú lo dices por estados más chicos, entonces, bueno, allá hay una simpatía muy clara en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Aquí se puede, como que se duda todavía en el caso del puntero, que realmente él tenga esas simpatías. ¿Tú qué ves, Daniel? ¿Se ve eso o será así mediático como dice Gilberto? Pues mira, cuando uno lo palpa incluso en los eventos, quien ha tenido los eventos con convocatoria, sin la movilización, en Sonora, a quien se los hemos visto es Andrés Manuel. A los otros no le hemos visto, por ejemplo, en el caso de José Antonio Meade, no le hemos visto un mitin grande. Siempre los mítines que ha tenido en Sonora en su campaña, la presente, han sido en espacios muy controlados y con los círculos cercanos de los priistas. De hecho, el último evento, por ejemplo, fue un evento con alrededor de unas 400, 500 personas en un salón de Expoforum. Entonces no daba pie para que gente viniera a escuchar su discurso y sus propuestas para Sonora, que ahí tuvo una muy interesante, que es la propuesta sobre la legalización de vehículos de procedencia extranjera, que retoma de Maloro y de Silvana Beltrones, los candidatos al Senado de la República, que creo que fue la propuesta más atinada en cuanto a el impacto que pudiera tener en el electorado. El resto de las propuestas que dio para Sonora son propuestas que incluso manejó Peña Nieto en su campaña en su pasada campaña presidencial. Lo del tema de los hospitales, las carreteras, retoma esos temas dentro de su propuesta, y lo del puerto de Guaymas, que eran los 3 compromisos específicos que tenía Peña Nieto con Sonora, los cuales se les ha ido dando cumplimiento. Lo retoma José Antonio Meade en su discurso, pero toma esa propuesta que tiene que ver con los vehículos de procedencia extranjera, y que yo creo que fue su aportación en cuanto a propuestas para Sonora en esa gira. En el caso... Pues sería más bien la aportación de Silvana a la campaña de Meade, Sí, Silvana y Valor a la campaña. Y algo muy importante, porque yo creo que eso se va a dar independientemente del resultado de la próxima elección, sobre todo en caso de que los priistas no se hagan con la victoria, pues los estados requerirán pues también tener las simpatías, y una forma de atraerse de simpatías importantes será esa propuesta de legalización de vehículos de procedencia extranjera. La otra propuesta que he escuchado específica para la gente de Sonora, por ejemplo, fue en el caso ahora que vino Ricardo Anaya. Recordarás que él retomó la propuesta del Metrobús para Hermosillo. Sí. Es una propuesta que retoma, que se había propuesto en la campaña de Javier Gándara Magaña, y la retoma él, y son las únicas propuestas específicas que hemos escuchado para el estado de Sonora de los candidatos a nivel nacional. En el caso de Andrés Manuel, las propuestas muy centradas en el tema de frontera, en el tema de bajar el IVA, otras propuestas que también trae Ricardo Anaya. Esto es lo que le hemos escuchado en cuestión de propuestas a los candidatos, ¿no? Margarita, pues ya ni hablamos de ella. Sí. Ya no alcanzó. Y digo, de un estado gobernado por una mujer, pues ¿qué papel han dejado las mujeres en campañas presidenciales, ¿no? Recordar en la pasada elección, cuando estuvo la que estuvo compitiendo en la pasada elección, Josefina Vázquez Mota, iba con un ímpetu en su pre-campaña, llega a la campaña y se desfonda. Se desinfló, y pues, en el caso de Josefina, pues digo, de Margarita ya no la vimos llegar a Sonora. Bueno, ¿no? Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos aquí a la mesa de pros y contras. Les recuerdo que en esta ocasión la mesa de pros y contras
está dividida en dos partes, digamos. Estoy platicando con dos compañeros, colegas, que estamos analizando aquí un poco la cuestión de las campañas. Vamos a pasar ahora a las campañas políticas. Ellos han recorrido buena parte del estado en sus coberturas, por eso los invité en esta noche. Y al final de este programa le voy a presentar esta charla que tuve la oportunidad de sostener con el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón. Le voy a presentar la charla tal cual salió, sin edición. Se le salieron algunas vibras y tepocatas, como es de su costumbre, porque sí habla a Jaime Rodríguez Calderón, pues tal cual. Así le vamos a poner, para que por si le brinca por ahí algún recordatorio familiar, no le extrañe, porque va a salir en esa entrevista, además del contenido que va a estar interesante. Bien, estábamos viendo el tema de lo que sucede con los candidatos presidenciales aquí. Andrés Manuel, viene. Sí. Mid, 2 veces sí, pero nada más Hermosillo. Así es, y en grupos cerrados. Anaya, una sola vez después de 3 pues años. como dicen, ¿no? Como gato en reversa, o sea, si por él fuera, no hubiera venido. Sí, y dudo que vuelva, ya no... Sin embargo, tuvo un mitin importante, el mitin que tuvo... Un buen evento en el gimnasio de Unison. En el gimnasio de Unison tuvo un evento con una convocatoria muy interesante, sobre todo interesante para nosotros ver juntos a los amarillos, a los azules, sí, y a toda esa gama que sí conforman esa coalición, pues, ¿no? Que son tan distintos ellos en sus ideologías, en su pensar, y verlos en el mismo lugar, vitoreando a Ricardo Anaya, es para el análisis. Es muy curioso. Sí, Sí, curioso. sin embargo, fíjate, Sergio, fue convocatoria buena, pero para mí en lo particular no fue la que un candidato a la presidencia de la República, alguien como Ricardo Anaya, que pues el chico maravilla para el PAN, esperaba. Un lugar un poco chico, de no mucho aforo, con algunos espacios vacíos. Sí, importante lo que comenta Daniel, esa conjunción entre los dos partidos que lo apoyaron, particularmente el PRD, que se miró más amarillo que el otro partido, que Movimiento Ciudadano. Sí, y con movilización. Sí, con movilización para llenarlo, un lugar de 4.500 personas, las que le caben a ese estadio. Y sí, por ejemplo, me hace recordar aquel gran evento que tuvo en su momento Peña Nieto, cuando se quedó chico el estacionamiento del Expoforum, sí, a reventar de gente queriendo escuchar, alguna movilizada, sí, pero mucha también movida por el fenómeno que era Peña Nieto. Sí, era un fenómeno. Sí. Nada más una precisión para la gente que nos ve en la retransmisión. Fuera del estado, Expoforum es un centro de convenciones acá en la capital del estado, ¿no? Sí. Que nos vamos a ver. Entonces, a lo mejor el Expoforum no es muy conocido en otras plazas, pero sí, estuvo bien. Era un fenómeno que al final, bueno, ya pasó lo que pasó. 25.000 personas, ¿no? Lo inteligentes, lo brillantes, lo astutos que fueron los priistas para comunicar y para vender a Enrique Peña Nieto, fueron exactamente lo contrario. Cuando llegan al gobierno y empiezan a tratar de comunicar las decisiones que estaba tomando el gobierno de Peña Nieto, que todo el mundo a nivel internacional estaba reconociendo, menos aquí, ellos no supieron jamás vender nada. Así es. ¿Sí? Un fenómeno particular que se da ahí ya en el ejercicio del poder, Sergio, fue el manejo que Andrés Manuel López Obrador, ya fuera de la contienda electoral, ya pensando en este momento que estamos viviendo ahorita, pues empieza una dinámica interesantísima, particularmente en Facebook como red social, donde empieza a todas las acciones de gobierno, empiezan el equipo de Andrés Manuel, que se declaran morenistas, que se declaran 100% seguidores de Andrés Manuel, empiezan con lo que pues ahora conocemos como fake news, empiezan a desacreditar el trabajo de Enrique Peña Nieto, lo hacen con tal inteligencia, con tal coordinación, que cualquier cosa que publicaban en el Facebook, la gente lo creía. Sí, temas tan sencillos como la bandera, acuérdate, en el avión presidencial que decían que estaba al revés. Volteada, sí, la banda presidencial, el saludo, y luego el presidente con ese pánico escénico, sí, que ha tenido, porque se le nota el pánico escénico al presidente Peña Nieto no menos, ¿no? Como 5. O sea, por ejemplo, ¿no? Eso no es más que el nervio de tener la cámara prendida y de repente de que le gane, ¿no? La coordinación. Así es. Pero aparte ha tenido ayuda Andrés Manuel en redes sociales, sí, porque Tatiana Cloutier y su esposa Beatriz Müller han tenido un impacto impresionante en redes sociales. Ellos son los dueños, hay que reconocer que la izquierda
o lo que sea que representa a Andrés Manuel López Obrador tiene un control casi absoluto de las redes sociales. Así es, a mí es lo que me llama ahí la atención, fíjate, es con Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade, que en el Twitter tiene una gran actividad. De hecho, yo me he dado a la tarea de monitorear sus acciones juntamente con las de la esposa de Ricardo Anaya y la esposa de Andrés Manuel López Obrador, y la supera Juana Cuevas, al menos en el Twitter. Es muchas publicaciones, está prácticamente en todos los eventos. Hay quienes dicen incluso, Sergio, que trae agenda más intensa ella que el propio José Antonio Meade en el Twitter, con eventos por separado, con actividad por separado. Pues más de una vez han bromeado, ¿no? Que se baje Meade y subiera a doña Juana en la candidatura presidencial. Así es. Oigan, no quiero que se me pase el tiempo sin pasar también a las campañas locales. Gracias. Mencionabas, Daniel, el tema de los carros chuecos, que es un tema que así como... Bueno, es muy polémico, es muy polémico porque vamos desde el entendimiento o la tolerancia social a la gente que tiene un carro chueco pues por necesidad, digamos, ¿no? El plomero, el albañil, el ama de casa, la mamá soltera que requiere de un vehículo modesto para poder trasladar a su familia, a sus hijos, para poder ir a trabajar. En fin, para generar un bienestar, una dinámica mejor en la familia, pero que no le alcanza para un carro nuevo, un carro mexicano, porque los impuestos son muchos. Desde ese entendimiento, desde esa aceptación de la gente que dice, no, sí, pues tiene un carrito de chocolate, pues, pero es que es para lo que le alcanzó, mira, es una mujer modesta, vive sola, para las vueltas. Sí, para las vueltas, ¿sí? Desde eso hasta los camionetones de lujo, que no pasaría la importación siquiera. Que ni siquiera la importación pasan. Así es. ¿Sí? Pero que ya están aquí. Hay que resolver el tema. El tema hay que resolverlo. Le decía yo a Silvana Beltrán hace unos días, esto tiene que resolver. Obviamente no se pueden quitar los carros. ¿Dónde van a guardar 200,000 carros? Así ¿sí? es. Entonces tienen que legalizar uno y después cómo van a cerrar la frontera. Sí. Pero, ¿cómo ven ustedes, calculan el impacto en términos de votos que esto pueda tener? Es algo que se tiene que hacer, porque el problema ahí está. Como tú dices, los vehículos no se pueden esconder, no se pueden requisar y no se pueden tener en los corralones, no caben en el corralón municipal. El problema ahí está y eso se va a resolver independientemente del resultado de la elección. Digamos que gane quien gane la elección. Silvana ya dijo que su primer propuesta, en caso de que ella sea la próxima senadora, sería el tema de los vehículos de procedencia extranjera. Y creo que y es un tema importante y sobre todo es un tema que tiene impacto en el tema de seguridad pública, porque nos están diciendo que más del 80% de los crímenes se cometen en vehículos que no se pueden identificar, ya sea que no lleven placas o que sean vehículos de procedencia extranjera que no están legalizados, que no están plenamente identificados. Es un tema también de vialidad. Es un tema que tiene que ver también con el tema ambiental, muy importante, pero también es un tema económico muy importante. Y recordar que la última vez que se logró la legalización de vehículos de procedencia extranjera de manera legal en nuestro país, pues fue durante el sexenio de Beltrones en Sonora. Justamente se hicieron 2 legalizaciones en ese entonces. En ese sentido creo que por eso... Con López Nogales hubo una al principio, ¿no? También, entonces. Sí, con López Nogales hubo una al principio. Entonces, hay expectativas de que se logre esto, y que te digo, en caso del que, independientemente de que sea el resultado de la elección a nivel federal, sería un aliciente muy importante para los actores políticos en lo local, ¿no? Así es. Y ahorita ya como tema en el proceso electoral, Sergio, aquí lo que va a impactar en el voto sin ninguna duda, porque es un tema sensible para muchas familias. Están esperando tener esa comunicación con el político que entienda la situación de ellos, particularmente las familias que tienen un vehículo en esas condiciones, pero que realmente usan para sus asuntos familiares, para trabajo, para escuela, que no es un lujo para ellos. Va a ser un tema interesantísimo qué hacer con ese lote muy reducido, si tú quieres, de vehículos que son de lujo, que no pasarían siquiera por una importación normal. No cumplen los términos. Así es. Sí, porque hay ciertos números de serie con cierta terminación. Ciertas marcas ciertas marcas que están incluidos en las leyes y en el TLC, por cierto,
las reglas de importación de ese tipo de vehículos, y muchos de esos vehículos no cumplen con solo revisarles la serie, no Así cumplen. Así es. Y ahí están. Sí, y el tema ahí, ahorita que comenta Daniel, de que sucedería independientemente del resultado de la elección, yo en lo particular no he escuchado, salvo al propio José Antonio Meade, a la fórmula de Silvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta, ese tema de llevarlo, de concretarlo una vez que estén en el poder. No he escuchado a Andrés Manuel pronunciarse al respecto, tampoco a Ricardo Anaya hacerlo, ni al resto de las fórmulas con Antonio Estiazarán aquí, ni Alfonso Durazo y Lili Telles, que por cierto, Lili Telles es un tema interesante ahí, Sergio, si me permites comentarlo, sí, claro, dentro de este proceso electoral que tú eres estamos integrante viviendo. de la Mesa Cancún, donde están muchos colegas, columnistas, periodistas. Así es. Ella estuvo ahí. Comentócratas nos llamó, opinólogos. Sí. Yo respeto mucho la opinión de Lili Telles, pues ella como periodista tiene todo derecho a calificar o a desmenuzar lo que ella considera que no le fue favorable. La tuvimos nosotros ahí, Sergio. Yo rescato por lo menos 2 o 3 líneas de todo lo que ahí sucedió. El primer punto, ella dijo claramente, ahí está el audio, está el video, está la evidencia de que ella lo dijo así, que ella no trabajará de la mano de la gobernadora una vez que esté en el Senado. Eso demuestra, Sergio, pues un desconocimiento total de lo que es ser un senador. Un senador representa a los estados confederados, ¿no? Sí, y debe de trabajar en ese sentido. Más, sin tratar de confundir a la ciudadanía, Sergio, un senador representa los intereses del Estado en conjunto. Debe defender, Lili Telles, si llega al Senado, que las leyes que se promulguen, que los acuerdos a los que se lleguen ahí, no afecten a Sonora y que lo beneficien en todos los sentidos. Sonora tiene diferentes intereses o necesidades a las que tiene el resto del Estado. Algo que también llama la atención ahí, Sergio, y que es importante recalcar, es este llamado que hace ella de forma para mí un poco violenta a oponerse a todo lo que no piense como ella, de manera exasperada, a tratar de poner sus puntos de vista, de tratar de convencer. ¿En algún momento se molestó ella? Sí, prácticamente en todo el momento. Déjenme ir al corte. Déjenme ir al corte y cerramos con esa parte. Estoy platicando con Gilberto Armenta y Daniel Sánchez Dorame aquí en la mesa de Pros y Contras. Bien, estoy platicando con Daniel Sánchez Dorame, que es corresponsal de Grupo Imagen y también de Agencia F en Sonora, y con Gilberto Armenta, columnista del Sol de Hermosillo, director del Mensajero.mx. Estabas terminando tu comentario, Gilberto, sobre la incursión de Lili Telles en la Mesa Cancún. Así es. O te decía, otro de los temas interesantísimos para mí, Sergio, y que hay que analizar muy bien, es esa postura que tuvo de decirnos que no conoce a Javier Lamarque, que no sabe quién es Javier Lamarque, cuando sabemos que dentro de Morena es incluso un referente más importante que el propio Alfonso Durazo. Fundador de Morena en Sonora. De Morena. Javier Lamarque. Él lo armó, él lo trabajó en la campaña pasada, él se quedó al frente de Morena en el estado, mientras Alfonso Durazo iba y cumplía con otros temas a nivel nacional. Dijo que no conoce al resto de los candidatos tampoco, los llamó morenistas, no conozco, dijo, a los morenistas. Entonces ahí importante, Sergio, cómo ser postulada por un partido y no darse ella el tiempo de conocer. Para mí, en lo particular, en lo personal, me resulta muy difícil entender o aceptar que no conozca a Javier Lamarque, que no sepa quién es Alfonso González Morillas, dueño del edificio donde el Comité Directivo Estatal de Morena está actualmente, con todo lo que sabemos de González Morillas, las investigaciones, las relaciones que se dice tiene con la delincuencia organizada, que dice ya no conocerlo, que ni siquiera sabía que ese edificio le pertenecía a él. Y en ese sentido, Sergio, a mí lo que me llama la atención, yo no dudo, no creo yo que no conozca esos temas, pero que trate de evitarlos para con eso que no se le relacione ahí, me parece sumamente infantil. No es esa la postura de una candidata al Senado, no tratar de tocar temas que tengan que ver con corrupción, para explicarlos de manera clara, para deslindarse de manera positiva, de manera
ética o profesional de los mismos. Entonces fue pues una comparecencia que ella después calificó como ya conocemos, pero pues un poco accidental. Así es. Bien, Daniel, te quedaste a medias con algo que ibas a decir, yo para cerrar. Sí, yo le pregunté en su momento a Alfonso Durazo y a Lili Telles sobre el tema de vehículos de procedencia extranjera. Ellos dijeron que estaban de acuerdo en la legalización, no, que ellos no creían que José Antonio Meade lo fuera a hacer, y él fuera, esa fue su respuesta. Estamos de acuerdo, pero no creemos que si José Antonio Meade llega a la presidencia lo haga. Él ya estuvo en la Secretaría de Hacienda, decían, y no impulsó una medida en ese sentido. Ellos dicen que están de acuerdo con eso, pero bueno, ahí está. Pero esto me lleva ya para cerrar a un tema que yo creo que es el más importante de esta campaña, el tema de la seguridad pública. Y creo que es un tema muy importante porque en caso de que se haga válido lo que dicen las encuestas, el próximo secretario de Seguridad Pública sería de Sonora. Me refiero a Alfonso Durazo, quien dijo Andrés Manuel sería su secretario de Seguridad Pública. Es un tema muy importante, porque es un tema que nos aqueja a todos. Es un tema en el que, por ejemplo, los candidatos a la alcaldía, todos han coincidido en la urgente necesidad de que Hermosillo tenga un centro de atención a adicciones, específicamente el tema del cristal. Pero ahí viene el fentanil también, que está provocando una terrible epidemia de muertes en Estados Unidos, y que es un tema que también va a ser muy importante. Creo que el tema de seguridad es un tema muy importante que no debemos dejar de lado. Debemos escuchar lo que los distintos presidenciables tienen que decir al respecto. En ese sentido, a José Antonio Meade yo le escuché una propuesta muy interesante, el de decir poner un muro, pero para bloquear todo lo que viene de Estados Unidos hacia México. Creo que es una propuesta muy interesante, y también quisiera escuchar propuestas para pues una reforma a lo que es el nuevo sistema de justicia penal que acaba de entrar en vigor y que evidentemente no está dando los resultados que la sociedad está esperando. El tema de seguridad es sin duda el tema, uno de los pilares de esta elección, en lo federal y en lo local. Íntimamente relacionado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Porque ahí es donde la gente está enojada, ¿no? Sí. Porque muchos delitos que antes ameritaban cárcel preventiva, ahora no lo ameritan porque son delitos no graves. Entonces llega el policía, detiene al presunto, lo pone a disposición del Ministerio Público, se le libera casi de inmediato. El policía tarda más en corretearlo y alcanzarlo que el otro en salir libre. Así es. Entonces genera un sentimiento de impunidad. Ya tenemos que ir a la entrevista con el Bronco, ¿verdad? Ya estamos listos. Bueno, los invito a ver manitas arriba. Tengo las manos, ¿sí? Viene porque... Esta es la plática que tuvimos la oportunidad de sostener esta tarde con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. ¿Cómo están, amigos de Noticieros Televisa? Me da mucho gusto saludarlos. Estoy con el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, que está de visita aquí en Hermosillo, en la capital del estado. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Le agradezco mucho estos minutos para el público de Televisa Sonora. ¿Qué plan acá en Sonora? Pues mira, hoy vine precisamente a recorrer parte de aquí de Hermosillo. He estado en contacto con la raza a través de Facebook. A mí me gusta mucho comunicarme con la gente. Sí. Hoy tenemos en la tarde una carnita asada. Vamos a hacer una carne asada ahí con todo el equipo y con toda la gente que quiera ir, ¿no? Sí, se va a hacer. Se va a hacer la carnita. De aquí nace esa frase, ¿no? Que además ya se hizo famosa en todo el mundo, ¿no? Sí, está en todo el mundo. Ahorita estaba en una entrevista telefónica con una estación de radio de Chicago. Precisamente estoy haciendo campaña en Estados Unidos a través de la radio, a través del Facebook. Y me estaban diciendo los chavos entrevistadores, ¿no? Oiga, ¿y se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y que hasta allá llegó eso, ¿no? Sí. Eso hay que reconocerlo, ¿no? A la creatividad sonorense, ¿no? Bien, a propósito de lo que usted está diciendo de su campaña en redes sociales, usted básicamente así logra ganar la elección a la gobernatura de su estado, de Nuevo León, en su momento haciendo una estrategia en las redes. Yo creo que esa parte es... Nosotros, por ejemplo, aquí en Hermosillo tenemos 100 jóvenes reclutados por Facebook. Cada uno de esos jóvenes tiene 1000 seguidores de Facebook y la chamba de él es convencer a esos 1000 seguidores que tienen. Es la parte que yo hago de manera cibernética. Creo que ya pasó a la historia ese tema de los mítines y de andar haciendo caravanas y regalando camisetas, gorras. Yo no hago eso. Andrés Manuel sube muchas fotos, los demás candidatos en general suben muchas fotos y videos de sus mítines. Sí, nomás que esos mítines la gente se va encabronada, se va enojada, ¿no? Porque finalmente los llevas, nada más te echas un discurso, no platicas con nadie. Y esa es una política vieja, ¿no? A la que yo quiero vencer. Yo pretendo hacer una política individualizada, ¿no? O en las estaciones de televisión o de radio que me invitan,
Bueno, pues platicar con la gente, ¿no? Que la gente tenga acceso a decirte cosas de manera individual. Me gusta ir a los lugares en donde está la gente y no yo llevar la gente para salir en una fotografía. Finalmente, la percepción de la gente es, poca gente ve ya los periódicos, por ejemplo. Hoy la gente lee más Facebook, ve los programas de ustedes, por ejemplo, ustedes los suben a la red. Sí, nosotros los ponemos entonces en las la redes. gente los ve a la hora que la gente tenga chance, ¿no? Sí. Entonces yo vencí a Nuevo León, la vecina en Nuevo León, la adversidad esa de, nosotros no hacíamos mítines, nosotros no hacíamos inicios o cierres de campaña como están acostumbrados todo el mundo a hacerla. Nosotros hacemos propuestas por Facebook, cotorreo con la raza. Pero ahorita venían en el avión, me encontré empresarios que me dijeron que querían ayudarme. Y entonces, pues ahí convencí a muchos de ellos, ¿no? La mayoría de la gente que venía en avión Hizo campaña en el me avión. dijeron que iban a votar por mí. Y eso fue bueno porque finalmente hice un meeting de 150, ¿no? Que veníamos en el avión, Sí. sin necesidad que me costara nada. De hecho, ahorita, en los minutos previos a la entrevista, varias personas se le han estado acercando aquí en el restaurante donde estamos para tomarse Me fotos pasa con eso usted. siempre, si ves, pues no traigo un equipo como lo traen los demás, gastándose No. el dinero de la sociedad. Los partidos políticos se gastan 12,000 millones de pesos al año. Ahorita las campañas de mis otros 3 contendientes les están costando a cada uno ya más de 500 millones de pesos o 1,000 millones de pesos o más de 1,000 millones de pesos, la gente lo sabe. Nuestra campaña en estos 3 meses nos está costando 15 millones de pesos, no aportados por el erario público, sino conseguidos por nosotros. Eso me lleva a lo de estos días, lo que está pasando en el INE, con esta multa que le impone el Instituto Nacional Electoral por el tema de los financiamientos. Me decía usted, me traen coraje. ¿Quién le trae coraje ahí? Pues mira, como les digo, sus verdades, son una bola de tranzas y de convenencieros en el tema de la institucionalidad. Ellos fueron puestos por los partidos políticos, no me van a querer, obviamente. Imagínate, mis propios recursos dicen que son lavados de dinero, o sea, mi dinero, que yo tengo mi negocio, tengo 40 años de producir en el campo, me va bien. Yo decidí aportarle a la campaña para las firmas 280,000 pesos. 280,000 pesos, yo aporté de mi dinero, que es lo máximo que puedes aportar. Mi esposa no puede aportar porque es mi esposa, imagínate. O mi hija que puede tener dinero no me puede aportar porque Hay es mi muchos hija. candados. Y eso es con tal de que no juegues, ¿no? Entonces hoy ellos salen con que triangulamos recursos. Yo tengo amigos que tienen empresas, tú sabes que yo soy empresario, la gente de Hermosillo sabe que soy empresario, que no me gusta lo dado, a los norteños no nos gusta el asistencialismo. La mayoría de los norteños estamos enojados porque los gobernantes reparten el dinero creyendo que son Santo Claus. Y eso se los digo a los del INE. El INE gastó 15 millones de pesos en el debate de Tijuana, imagínate. En un debate. 15 millones. Y tú ¿Lo que dices, se le cuesta la campaña? Lo que a mí me cuesta toda la campaña presidencial. Presidencial. Ando por todo el país. Obviamente, pues yo no pongo panorámicos como ponen los otros, ni pinto bardas, ni hago ese tipo de cosas. Nosotros gastamos dinero en Facebook o contratamos, por ejemplo, muchachos que nos ayudan en la red social, pero les damos un empleo en nuestra propia campaña, ¿no? Finalmente Claro. eso lo pagamos nosotros. Entonces el INE dice que triangulamos, va a tener que demostrarlo, ¿no? Yo los voy a demandar por difamarnos. Ellos tienen que también enfrentarse al ciudadano, que no nomás lo que ellos digan, ¿no? Les gané en el tribunal. ¿Se Hoy va los a voy a ganar. contrademandar? Claro ¿Sí? que sí, porque ¿Ya tiene listo el estamos documento? trabajando, ya los ¿Sí? abogados están trabajando en eso. Pero no puedes tú acusar a alguien sin saber. Ellos dicen que porque triangulé recursos. Yo saqué de mi cuenta, yo vendí una propiedad, por ejemplo, mi propiedad que está en mi declaración patrimonial, y la vendí en pagos, ¿no? Sí. Resulta que uno de esos pagos llega a mi cuenta el día 24 de noviembre. Y yo hice mi aportación a la campaña el 28 de noviembre. Entonces dicen, se nos hace raro que hayas depositado y luego hayas pagado. Pues, carajo, tienen que revisar toda mi cuenta, ¿no? Yo tengo depósitos, muchos, ¿no? De mi negocio, de mis transacciones que hago Sí, en uno mi de los empresa. consejeros, Murayama, era el que hacía un recuento ahí y daba ese Dicen ejemplo. que me dieron
1,100,000 pesos. Curiosamente, 2 días antes de que hiciera el proceso. Yo puedo sacarle cuenta mi dinero a mi cuenta el día que yo quiera. Y yo la puedo regalar o la puedo aportar. Es mi dinero, ¿no? Lo mismo hicieron mis amigos. Mis amigos tienen empresas. Tú no puedes como empresa aportarle una campaña. ¿Qué haces tú, empresario? Sacas dinero de tu empresa, lo metes a tu cuenta personal y lo aportas a la campaña. Eso fue lo que se hizo. Y eso no es ilegal, eso es legal. Finalmente, mira, nosotros gastamos 19 millones de pesos en todo el proceso de las fiestas. 19 millones de pesos. A los partidos políticos les dieron regalados 48 millones de pesos a cada uno para hacer sus precampañas. Ni siquiera eran candidatos. A mí no me ha dado ningún 5 la federación, ni el INE, ni ningún contribuyente a partir del pago de sus impuestos. Nosotros lo que hacemos es transparentar, y lo hicimos en nuestra cuenta que el propio INE nos aprobó. El INE nos aprobó una cuenta bancaria, ellos vigilan esa cuenta bancaria. Lo que pasa es que como les digo cosas, pues tienen miedo que sea presidente. Se enoja. ¿Hay algún en especial más enojado que otro ahí? Sí, pues ese Murayama no seca. Algo, él es vocero, no sé de quién, ¿me entiendes? O si sabe y no me quiere decir. O si sabe y no me quiere decir. Mira, pues dígame, no sé, total. Mira, estamos muy lejos. A ellos los puso Calderón. Bien. Defendieron enormemente a Margarita, ¿te acuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Margarita no pudo comprobar 10 millones de pesos que gastó en la vida y la perdonaron. A mí, por dinero que no es de ellos ni es del erario público, sino dinero nuestro, ya me van a demandar hasta la PGR. Sí. Está bien, yo voy a enfrentar esa demanda y vamos a demostrar que tenemos razón. Oiga, candidato, el debate, este de Tijuana, ¿qué le faltó en ese debate? O sea, mi pregunta es si se repitiera ese debate, ¿volvería a hacer las cosas igual que las hizo? Está muy aburrido, el formato muy inadecuado. Pareciera debate de nosotros con Yuridia. No, eso no es un debate. Quisiera que nosotros debatiéramos. El debate es entre las personas, no entre el conductor y nosotros. Se debatió más con los moderadores. Pues sí, porque no nos daban chance. Es decir, ¿qué mejoraría si se repitiera? No pusiera moderadores. Debe haber un conductor sobre temas, y debatir. Hay que aprender a debatir. No nos vamos a arañar, cabrón, y nos vamos a decir cosas malas. Y somos gente civilizada. Apenas si le hizo caso a Andrés Manuel de saludar a Mithi y a Naya. Lo manipulé. Andrés Manuel es un hombre manipulable. Es un hombre, porque si me hizo caso a mí de ir a abrazar a Naya, cuando se están echando carajazos unos con los tres se pelean, nomás se ven, en serio. Sí. Eso no es posible. O sea, tú tienes que agarrar la campaña con seriedad, sí, pero no con esa amargura de pleitos y de broncas entre nosotros, ¿no? Yo creo que yo le puse un poquito de pimienta al debate. Estaba aburrido, me estaba dando hueva, la neta. Porque dije, están escuchando lo mismo, ¿no? Imagínate el mexicano que escucha lo mismo. ¿Quién de ellos tres es más rata? ¿Quién es más corrupto? ¿Y quién tiene más tachas en su vida? Y se la pasaron los tres así. Pues a mí me daba hueva, entonces por eso convoqué a tres. Oye, abrázalos, hombre, ya, vamos a proponer. Me faltó un pedacito ahí, que era preguntarle a Andrés Manuel si traía dinero en la cartera. Sí, porque la sacó, ¿no? Un par de veces ahí. Pero como nunca ha jalado, yo no sé si traiga dinero. Anda desempleado. Es un desempleado, igual que yo ahorita. Bueno, yo tengo mi empresa. Pero usted tiene negocios, ¿no? Sí. Pero él no tiene eso, nunca ha tenido una empresa, nunca ha tenido un negocio. Se me hace que no sabe ni cuánto cuesta el kilo de tortillas o el kilo de tomate. Creo que eso le preguntaría yo el próximo debate. Aquí en Hermosillo anda en 20 pesos el kilo de tortillas. A ver cuánto valen. Entonces, yo le iba a preguntar en la cartera, que no la quería soltar porque a lo mejor trae ahí una fotografía del Bester Gorrillo. ¿Quién te va a robar la cartera? Oiga, Jaime, ¿usted cree que la fórmula esta que usó para ganar la gubernatura de Nuevo León le puede funcionar para ganar? Digo, las encuestas ahí están, hemos hablado, usted seguramente ha hablado mucho de esas encuestas, el lugar en el que usted aparece. ¿Cree que le puede funcionar esa estrategia? Estoy intentando. Creo que México es un país diverso. Tiene ya hoy la tecnología en la mayor parte del país. Todo el mundo trae un celular, ¿no? ¿Sí? Yo le estoy apostando a eso. Creo que hay
me doy cuenta en la calle, ¿no? En la calle. O aquí tú te diste cuenta. Todos tenemos un smartphone. Claro. Aquí hay dos, el suyo y el mío, Claro. sobre la mesa. Y entonces si tú ves en todas las mesas la gente está en el teléfono. Yo no estoy apostando a eso. Pero también sé que si el mexicano no se logra quitar la pata en el pescuezo y sigue queriendo tener un partido político en el gobierno, pues ya es la actitud del mexicano, ¿no? Yo dejé la comodidad de ser gobernador de Nuevo León para venir a esta adversidad. La sé, la conozco perfectamente. Sé que si no hubiera yo salido, fíjate, ya no hubiera candidato independiente porque los otros dos se rajaron, Margarita y Ríos Peter. Sí. Y yo sabía que sí lo iban a hacer porque no tienen la convicción de ser independientes. Yo aprendí en una campaña en Nuevo León a ser independiente, estoy aprendiendo como gobernador de Nuevo León a ser independiente, a no depender de un partido político y de esas estructuras que finalmente le hacen mucho daño a la sociedad, venciendo adversidades como esta del INE, como esta de la falta de recursos, como el no tener los espacios que tienen los otros, ¿no? Bueno, está usted haciendo camino, la verdad, en esa parte. Y entonces ¿no? esa es la parte que yo quería hacer y la quiero hacer, ¿no? Y tengo esa posibilidad, ¿no? Mira, Colombia, el candidato que iba en primer lugar inició con 50 puntos y terminó con 7. El que tenía 5 puntos terminó con 40, casi con 40. Y eso sucedió en el último mes. Y eso puede pasar. No hay nada definido. Nosotros usamos la tecnología. Yo uso software muy avanzados que me dicen que yo en este momento puedo tener, ya estoy arriba de 2 dígitos. Después del segundo debate crecí. Ahorita estamos creciendo en nuestras páginas de Facebook, simpatías, o sea, no seguidores. 20, 25 mil gentes diarias. Y eso nos... ¿Nuevas? Nuevas. Y no le pagamos nosotros a Facebook. O sea, nosotros usamos una tecnología que nos permite, porque pagarle es hacerte el harakiri solo. Tú puedes pagarle a Facebook y te da like, ¿no? Nosotros no hacemos eso porque lo que queremos saber es si está pegando o no nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es muy simple. 5 rubros finales. Tranquilizar a México. A partir de ser duro con el delincuente y duro con el rata del gobierno. Duro. Mochar la mano es preciso. En esta semana que entra presentamos la iniciativa, ya la terminamos. También hay que ver la pena de muerte a violadores, a asesinos múltiples y a quienes se atrevan a matar a una mujer. ¿Usted está en favor de la pena de muerte? A favor de la pena de muerte. Claro, porque si no, no vamos a detener eso. A ver, otra vez, porque esto es serio. ¿Asesinos? Ajá. Violadores, secuestradores y asesinos múltiples. Asesinos de mujeres, me decía. Asesinos de mujeres. Pena de muerte. Pena de muerte. Obviamente con un tribunal especial. No va a depender del tribunal, tendríamos que hacer una reforma, obviamente, sí, a claro. esto. Pero hay que hablar ya del tema. Es decir, el delincuente no tiene miedo. El funcionario tiene miedo. Y necesitamos que el delincuente tenga miedo. Yo estoy seguro que esta propuesta ayudará a que México se tranquilice. No es posible que sigamos en esta barbarie, en donde todos los días ves en todas las ciudades muertes, donde madres lloran por su hijo, donde padres o padrastros como animales violando a sus hijos. Sí, brutal. Bueno, brutal. Y eso tenemos que detener, porque ni siquiera los castigamos bien. ¿Me explico? Sí, se les juzga como a cualquier persona. Si ves, mi actitud no es de carnicero, mi actitud es de tomar una decisión. Tú tienes que llegar al gobierno y para acabar con la corrupción tienes que estar dispuesto a meter a la cárcel a tus amigos o familiares que se metan en un tema de corrupción. Bien. Si no lo haces así, evidentemente de nada sirve que seas presidente. Porque van a pasar otros 6 años y vamos a seguir hablando del mismo tema. Mi participación en esta campaña la quiero hacer, y esto no es para ganar simpatías, estoy convencido de ello. Soy el único aspirante a la presidencia de la República que venció la pobreza de manera personal. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, mi papá tampoco, mi papá ya murió. Y no recibieron una despensa del gobierno para mandarme a la universidad. Si mi mamá pudo, cualquier mamá de este país puede, ¿no? Las mamás son extraordinarias, pero hay que quitarles el asistencialismo. Hay mucha gente floja en México que vive de la
dádiva del gobernante que se cree Santo Claus, y tu dinero y mi dinero, que trabajamos, que nos esforzamos, que pagamos impuestos, se lo dan a quien no trabaja. Por ese efecto que dicen, pobrecito, no tiene oportunidad. Nadie en este país se ha muerto de hambre, nadie. Nunca has visto una nota periodística de que una persona se murió de hambre. Se murió de huevón, por no hacer nada. Pero de hambre no. De hambre no se muere. Porque la gente en México es solidaria, es generosa. La gente de México hermana y ayuda. Pero cuando tú ves un flojo pidiendo, tú ves las plazas del sureste del país llenas de gente esperando que el alcalde les dé para todo. Y el alcalde pues, les da porque si no, no van a votar por él, ¿no? Los partidos políticos. Círculo vicioso. Los partidos políticos son el principal problema que tiene México. Yo era parte de ellos, me reformé. Yo era prinosaurio, hoy soy solamente dinosaurio. ¿Qué edad tiene? Tengo 60 años. Pero estoy convencido de que México necesita un presidente que ya tome acciones. Yo voy a ser un presidente que viva en Hermosillo, voy a venirme a vivir a Hermosillo. Si Hermosillo tiene un problema, el presidente estará aquí. No voy a vivir en Los Pinos. Eso ya terminó. Hoy con el teléfono puedes manejar el país. Con la tecnología puedes estar en cualquier parte. Yo ahorita voy a echarme aquí un taco, por ejemplo, y de aquí estoy manejando la campaña. Sin problema. No tienes que andar o estar en una oficina atendiendo a nadie. Creo que México necesita un cambio de ruta, un cambio de rumbo, cambiar el sistema político mexicano que está podrido, está corrompido, está viejo, punto. Se acabó. Hay que renovarlo, hay que hacer un nuevo sistema más sencillo, más práctico, que tú puedas hablar con el presidente. Que el presidente no le tenga miedo a los medios de comunicación, que el presidente no tenga un vocero, que el presidente salga a decirle a la gente qué pasa. ¿Me explico? Que el presidente pueda contestar los WhatsApp, que el presidente pueda leer los medios de comunicación, la crítica, y a la crítica decir, oye, tienes razón en esto, compadre, voy a cambiar, ¿no? Creo que tienen razón en esto. Y en lo que no, y discutirlo. Cometimos errores. Yo como gobernador cometo errores, cometí errores. Y cambié, o sea, rectificamos. La gente me reclama y yo les tengo que enfrentar las cosas, ¿no? Finalmente este es un trabajo, ¿no? Yo quiero un presidente así, ¿no? Finalmente por eso ando en esto. Don Jaime, yo le agradezco mucho estos minutos. ¿Algo que le quiere decir a los sonorenses que lo ven esta noche? Pues nomás, sonorenses, quítense la pata del pescuezo, cabrón. Eso es lo que quiero decirles ya. Muchos años de los partidos, pero depende de ustedes, ¿no? Yo aquí está el bronco. Aquí estoy hablándoles clarito lo que yo propongo, lo que yo quiero. Quiero un país tranquilo, que regrese la felicidad. Que la raza traiga más lana en la bolsa, ¿no? Bajar impuestos. Vamos a bajar el IVA, el impuesto sobre la renta, quitar el impuesto de la gasolina, pero vamos a correr a los huevones del gobierno. O sea, tu dinero va a ser regresado en carreteras, en hospitales, mejorar las escuelas y tener una policía eficiente. Pero para eso necesitamos primero llegar y vencer el sistema. Así que échame la mano. Bien. Gusto conocerlo. Gracias. A sus órdenes, hasta luego. Gracias. Es Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República. A ver, el bronco en una palabra. Qué bárbaro, güey. No, porque... ¿Bárbaro? Bueno, es una. Sí, la verdad que es un personaje de la política. Sí. Yo pienso que si hubiera hecho un buen trabajo en Monterrey, seguramente los regios nos hubieran convencido al resto del país. No ocurrió así. No. En una palabra. Irreverente. La política irreverente que maneja, importante para el sistema político que estamos viviendo. La reversa dicen que también es cambio. Y él podría representar algo, a lo mejor en otro tiempo, o a lo mejor le da un cambio a la política que conocemos actualmente, pero la irreverencia de él pues es importante. Muchísimas gracias, Gilberto. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, un saludo y gracias a todo el auditorio. Gracias, Daniel Sánchez Dórame. Gracias al público y gracias, Sergio. Gracias a los dos. Primera vez que aceptan la invitación a esta mesa. Vamos a repetir más adelante. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muy buenas noches. Si nos ven el miércoles, buenos días. Y nos ven el sábado.